Buenas tardes. Agradezco la invitación para participar en este sentido homenaje al doctor Mario Matus Martínez, nefrólogo pediatra, compañero y amigo de aquí del Hospital General del Centro Médico La Raza, al que tuve la oportunidad de conocer en 1985, precisamente cuando concluía mi preparación como intensivista pediatra y llegué al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional con la finalidad de conocer más a fondo el manejo de los líquidos y electrolitos en el paciente gravemente enfermo. Tuve el privilegio de conocer a Mario, los dos como residentes de cuarto año de nefrología pediátrica, asimismo Juan, otro compañero que venía de Guadalajara. Nos tocó los primeros meses en el Hospital de Pediatría, todo formidable, cuando el 19 de septiembre del 85 se presenta este macrosismo y compartimos muchos sentimientos. Desde el movilizar a un paciente que teníamos en la terapia intensiva pediátrica, potencial donador de riñón, y lo bajamos a la explanada del auditorio de Centro Médico Nacional, conectado con un cilindro de oxígeno al ventilador, sin darnos cuenta o ubicarnos en la situación tan crítica que nos encontrábamos. Finalmente, posterior al sismo, el mismo día se empezaron a movilizar los pacientes que teníamos en nefrología al Hospital General de Zona 24, un hospital muy cercano aquí al Hospital General del Centro Médico La Raza, y otro que estaba que está allá en San Juan de Aragón. Mario estaba en un hospital, yo en otro, Juan se regresó a Guadalajara y finalmente empezamos a ver a nuestros pacientes que teníamos llegados en dos hospitales generales de zona. Nuestros maestros en ese momento llegaron aquí al Hospital General del Centro Médico La Raza y en octubre este formidable y fabuloso hospital nos abre las puertas y finalmente Mario y yo nos quedamos aquí como hijos de la raza. Mario, extraordinaria persona, nefrólogo, un gran docente con carisma, con liderazgo para ello y ejemplo para muchas generaciones de médicos, tanto de médicos pediatras como de médicos nefrólogos pediatras. Me toca platicar sobre la insuficiencia renal, considerando que muchas compañeras y compañeros nefrólogos pediatras atienden a este homenaje para Mario, que en paz descanse. Opté por hablar de la insuficiencia renal, pero desde un punto diferente al que manejamos como nefrólogos, sino un poquito más hacia el terreno del intensivista pediatra. La insuficiencia renal es un padecimiento en el paciente crítico que lo maneja tanto el nefrólogo pediatra como el intensivista pediatra, y ambos especialistas con mucha calidad, muchos conocimientos y tablas para el manejo de este grupo de pacientes. En esta primera lámina comentamos que en un modelo predictivo electrónico retrospectivo donde se incluyeron niños de 28 días a 21 años, encontraron que se hizo en el 50% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos el diagnóstico de falla renal aguda, y fuera de la terapia incluso en el 34%. Consideramos que es un estudio retrospectivo donde con este modelo electrónico se valoraban varias variables, incluida la creatinina, y así es como ellos hacían el diagnóstico. En los Estados Unidos, en un estudio multicéntrico con más de 2.400.000 pacientes pediátricos, incluyendo también ellos pediátricos hasta los 21 años de edad, encontraron una incidencia de 3.9 casos por cada 1,000 ingresos a hospital, no necesariamente pacientes críticos, y que de 6.6 por cada 1,000 pacientes de los 15 a los 18 años tuvieron una mayor incidencia de la enfermedad. La mortalidad hospitalaria general fue del 15.3%, considerando que en pacientes recién nacidos, es decir, en menores de un mes de edad,
la mortalidad se incrementó en este grupo hasta el 31%. Pacientes críticos, para la casuística de ellos, hablan del 32% de mortalidad. Sin embargo, sabemos que hay otros grupos que se refieren hasta un 70 o 80%. Obviamente esto depende, es directamente proporcional a la cantidad de intervenciones. ¿A qué me refiero intervenciones? Aquellos pacientes que están con tratamiento de sustitución renal, que tienen drogas vasopresónicas, que están con ventilación mecánica, que estén con alimentación parenteral, o bien que tengan diferentes fallas a diversos niveles. Para definir la insuficiencia renal aguda se han generado varias clasificaciones, originalmente rifle pediátrico, Akin, CADIGO, en diferentes momentos. En esta lámina es información que todos conocemos, que todos manejamos, en donde se estadifica la insuficiencia renal aguda en estadios 1, 2 y 3. Para rifle pediátrico, bueno, consideran la depuración de creatinina, así como también consideran el volumen urinario. Para Akin, el incremento de la creatinina, ese es el estadio en el que el paciente se encuentra. Aprovecho para comentar que en una de las láminas posteriores, cuando se habla de insuficiencia renal aguda severa, se habla de este estadio 3, cuando la creatinina en suero sube por arriba de un 200%. También el CADIGO, con sus 3 estadios, en donde se toma en cuenta la creatinina, el incremento de la creatinina, así como el volumen urinario por una unidad de tiempo. Perdón. Aquí en este trabajo que les presento, este se realizó en Lucille Packard Children's Hospital de enero del 2010 a diciembre de enero de 2006 a diciembre del 2010. Fue un estudio también observacional en donde se revisaron 14,795 expedientes. Perdón, creo que no estoy cambiando las. Este es las clasificaciones que habíamos comentado a su momento. Las variables de las clasificaciones o de las definiciones de insuficiencia renal aguda. Y este es donde les comentaba, que es un trabajo de Lucille Packard Children's Hospital, donde se toman en cuenta estas 3 definiciones, y fue un trabajo que se realizó de enero del 2010 a diciembre, de enero del 2006 a diciembre del 2010. Fueron 29,181 ingresos, de los cuales 14,000 ingresaron al protocolo. 13,000 estuvieron fuera de una unidad de cuidados intensivos y el resto estuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Podemos apreciar que es muy similar el comportamiento en cuanto al no diagnóstico de la insuficiencia renal. Y de acuerdo a los estadios, vemos que prácticamente se comportan en forma similar. Estas 3 definiciones se hicieron a partir de la cifra de creatinina, sin considerar el volumen urinario para su diagnóstico o severidad de la misma. En estas láminas podemos ver las 3 diferentes definiciones con respecto a la mortalidad, y podemos apreciar que hubo diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, estadio 1, estadio 2, estadio 3. Yo creo que desde el punto de vista práctico para nosotros clínicos es que cualquiera de las 3 clasificaciones que nosotros estemos acostumbrados a manejar no son de utilidad. En este caso, la clasificación de rifle pediátrico es la que se acercó a una mejor determinación de la mortalidad. En esta otra, nosotros estamos viéndolo con respecto a los días de estancia hospitalaria, tanto pacientes que estuvieron incluidos en una unidad de cuidados intensivos como aquellos que se encontraron fuera.
Y vemos que nuevamente el rifle pediátrico alcanzó un número más elevado. O sea, de alguna forma, desde el punto de vista muy personal, yo estoy más habituado a manejar esta clasificación. Uno, porque es más cercana a la mortalidad real que presentaron nuestros pacientes, o bueno, como presentan los pacientes del estudio, así como también con relación a los días de estancia hospitalaria. Sabemos que estos días hospitalarios, esta estancia hospitalaria es determinante para la adquisición de complicaciones, como por ejemplo, a mayor tiempo hospitalario, mayores posibilidades de infecciones adquiridas para la atención a la salud. Fundamental en insuficiencia renal aguda, como cualquier otra patología, tener unos buenos antecedentes de nuestro paciente. ¿Qué es fundamental en este caso? Bueno, en primer lugar, la edad. Ya habíamos comentado anteriormente que la mortalidad en el grupo neonatal, hablando del paciente pediátrico, es mayor. Entonces, ya la edad per se implica un riesgo de mayor mortalidad. Si nuestro paciente es cardiópata, tiene un problema hepático, cursa con hipertensión arterial sistémica, tenga disfunción renal previa, portador de diabetes, que haya estado en contacto con algún nefrotóxico, ya sea en forma voluntaria o porque hubo necesidad de hacer estudios, por ejemplo, con medio de contraste, y factores genéticos, son determinantes para el desarrollo de la insuficiencia renal aguda. Entonces, nosotros, como nefrólogos, como intensivistas, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues nosotros, el primer punto es la medicina preventiva. Es decir, tenemos que prever en un paciente con un alto riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda, tener control de todos estos factores que en un momento dado podrían determinar o asociarse a esta insuficiencia renal aguda y de un problema leve generar un problema mayor. En el momento en que se presenta ya la lesión, tenemos dos opciones. O bien prevenir que ésta siga avanzando, es decir, dejarla en un estadio más temprano, en donde también debemos de prevenir el que vayan incrementándose las complicaciones, como sería la hipervolemia. Ya veremos posteriormente la importancia de esta hipervolemia, alteraciones electrolíticas. Si yo tengo un paciente con disminución del volumen urinario, bueno, tendré cuidado en la forma, en la calidad y en la cantidad de los líquidos que voy a estar administrando. Si es un paciente con riesgo de desarrollar insuficiencia renal y tuvo un insulto que va a exacerbar esta situación, bueno, tendré cuidado en dosificar adecuadamente. Uno, evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos, o bien si se requiere de ser manejados, bueno, tener cuidado en la prescripción de acuerdo a la depuración de creatinina, evitar el que usemos más de un medicamento en forma simultánea, en lo posible diluir medicamentos sin omitir que también esa dilución podría jugarnos un mal papel. Entonces, básicamente en relación a la prevención, cuidar el estadio ácido-base, el consumo de oxígeno. Y ya cuando, o bien si el paciente después del insulto desarrolla insuficiencia renal aguda, bueno, pues ya tendremos que dar el tratamiento para la misma. Algo que es muy importante también dentro del interrogatorio, también conocer si nuestro paciente tiene antecedentes genéticos de alguna situación de sepsis o de disfunción, tanto en el paciente como en sus familiares cercanos, o bien algún antecedente de este tipo que me pueda hacer pensar en el riesgo de que él pueda desarrollar insuficiencia renal aguda. Se sabe que el polimorfismo de los genes que controlan las citoquinas se asocian a sepsis, que el polimorfismo de la catecolmetiltransferasa también se asocia a la insuficiencia renal aguda en el paciente séptico. Estamos hablando de sepsis y no de choque séptico. Choque séptico también nos puede generar insuficiencia renal aguda.
Pero en este caso me refiero a la insuficiencia renal aguda que va a la par de la sepsis. Es decir, no es un paciente que haya tenido un estado de choque, sino simplemente un paciente séptico que a la par desarrolla una insuficiencia renal aguda. Polimorfismo en el regulador del factor de transcripción en el cromosoma 4 asociado a la falla renal y el gen del cromosoma 22 relacionado al factor B del crecimiento que se asocia a mayor riesgo de insuficiencia renal aguda. Ok. Bueno, pues este estudio también fue un estudio multicéntrico en donde consideraron la insuficiencia renal aquella que tenía un incremento mayor del 200% de la creatinina. Aquí en este momento ellos trabajaron con el índice de angina renal. Esto se traspola o es una analogía con respecto a la angina de corazón, a la angina cardíaca, isquemia miocárdica. A nivel de isquemia, hablando del corazón, hay unos indicadores como la troponina, donde ésta se altera y determina el grado de isquemia muscular. Y que ese es un cuadro que viene precedido de dolor y de alguna forma esta angina nos ayuda a detectar en forma más temprana la situación de nuestro paciente. Entonces se traspola esto a la insuficiencia renal generando un índice de angina renal que desde el punto de vista clínico nos puede ayudar. Ahorita vamos a especificar un poco más sobre la angina. Retomamos el trabajo en donde se hace la determinación el día 0 y el día 3 de este índice y se encontró que en el 68% de los pacientes que fueron incluidos en este estudio multicéntrico, el día 0 tenían una calificación o un score de 8 o mayor a 8 como riesgo de desarrollar una lesión renal. Y que el día 3 de este 68 se redujo a solo el 21%. Por lo tanto, se considera que pacientes que tienen un índice de angina renal menor al 8%, este es un valor predictivo negativo para el desarrollo de la insuficiencia renal. Este concepto de angina renal se operacionaliza para generar el índice de angina renal. Bueno, aquí lo que apreciamos en esta lámina, que la angina renal se clasifica en 3 grupos, de una angina renal moderada, alta o demasiado alta, que esta angina renal, pacientes, permítame, ok, pacientes que que ingresan a la terapia intensiva por el simple hecho de ingresar, tienen un riesgo moderado y se les da una calificación de 1 para desarrollar insuficiencia renal. Schneider y colaboradores consideraron que del 4.5 al 10% de los pacientes tienen una incidencia de insuficiencia renal. Pacientes con trasplante de médula o trasplante de órganos sólidos o pacientes diabéticos tienen del 1 al 21% posibilidades de desarrollar insuficiencia renal crónica, por lo tanto ya tienen un riesgo elevado y se da una calificación de 3. Pero si este paciente está sometido a soporte ventilatorio y está con el uso de medicamentos inotrópicos o vasopresores, bueno, el riesgo es mayor y se le da una calificación de 5. Esto es en relación al riesgo. Y en relación a la presencia de la lesión, aquí se tiene que 1.78 veces mayor de que el paciente muere cuando tiene un 10% del aumento del volumen circulante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar monitoreando en nuestro paciente crítico? El balance de líquido, como lo hacemos día a día, pero también el balance de líquidos acumulado. Con cuánto ha ganado de que ingresó a terapia intensiva de peso y correlacionarlo con el balance hídrico diario más y el balance acumulado. Si no tenemos cambios, se le da o es menor del 5, no tenemos cambio en relación a la depuración de creatinina, o no tenemos, el acúmulo de agua es menor al 5%, se da una calificación de 1.
Si el paciente ya tiene una disminución hasta del 25% de la depuración de creatinina, pero que tiene mayor o igual al 5%, se le da una calificación más alta, de 2. Si el paciente tiene una disminución entre el 25 y el 50% de la depuración, o una sobrecarga de mayor al 10% de acúmulo de líquido, se le da de 4, pero bien si la depuración bajó por debajo del 50 o tiene un acúmulo mayor al 15%, esta calificación va a ser mayor. Aquí en esta tabla podemos ver cómo relacionan la sensibilidad y especificidad, y nos vamos directamente a lo que es la angina renal. Aquí esta tiene una sensibilidad del 75% para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, y una especificidad, perdón, más que para hacer el diagnóstico, predecir la presencia de insuficiencia renal. Sensibilidad y especificidad, 75 y 73% respectivamente. En este estudio, en este artículo consideran que este índice de angina renal es de mucha utilidad para trabajarse en países vías de desarrollo, con lo cual se puede predecir la insuficiencia renal. Este estudio se realizó a lo largo de un año y en pacientes pediátricos desde un mes de edad hasta los 18 años de edad. Y aquí en este trabajo, se estuvo midiendo la depuración de creatinina el día 0 y el día 3, y así es como se determinó la presencia de angina renal para desarrollar insuficiencia. Este trabajo se hizo en Ludhiana, en la India. Fue un estudio observacional en donde se transpolaba, se iban a la par tanto la determinación del índice de angina renal con el PRIMS-2 y la clasificación del CADIGO, la inclusión, los criterios de inclusión que ya habíamos comentado. De exclusión, todo paciente con problema renal era descartado. La determinación que se hizo, y que de los 529 pacientes, solo 403 se reunieron reunieron los criterios de inclusión. Tenemos, de acuerdo al score PRIMS-2, que sabemos que es un score que utilizamos para determinar la mortalidad en pacientes en pacientes pediátricos gravemente enfermos, se encontró que el 7% fue de mortalidad correlacionado a esta calificación del PRIMS, y que los pacientes con terapia de reemplazo renal tienen mortalidad tan solo por la pura terapia del 4%. Desde luego que estamos hablando que mientras que un paciente requiere de una mayor intervención, es porque su estado es de mayor gravedad. Y aquí tenemos la calificación de acuerdo a lo que ya habíamos comentado. Si el paciente está séptico e ingresa a una unidad de terapia, tiene un riesgo moderado, y esa es la calificación. Lo que habíamos comentado en situaciones de trasplante sólido, trasplante de células progenitoras, el hecho del procedimiento implica un riesgo elevado y se da una calificación de 3, y se requieren este tipo de soporte de 5, que es lo mismo que ya habíamos. Esta tabla es la misma que ya habíamos comentado previamente. En esta, ustedes pueden apreciar que en el trabajo que se realizó, en el 16.7% que tuvieron positivos, es decir, que tuvieron más de 8 de score de este índice, desarrollaron insuficiencia renal. Y aquellos que no alcanzaron la calificación de 8, vemos que no desarrollaron la insuficiencia renal. Entonces, de alguna forma, sí es útil para decirnos, si este es negativo, podemos estar más tranquilos. Y de ser positivo, bueno, sí deberemos tener más cuidado en evitar que esto se llegue a dar. Aquí en esta tabla podemos ver cómo se presentó, por ejemplo, el índice de angina renal, la sensibilidad que tuvo, si lo comparamos al método del PRIMS para ver la mortalidad en los pacientes pediátricos en estado
crítico. Por lo tanto, podemos considerar que es útil con fines predictivos en países en vías de desarrollo, sobre todo en los casos donde no contamos con biomarcadores que pudieran ser de gran ayuda. Si nosotros combinamos el KDIGO con el PRIMS o algún otro índice de mortalidad de pacientes pediátricos críticos, también nos va a servir. Y que el exceso de volumen por cada 1% de sobrecarga incrementa el 3% de mortalidad. Cuando tenemos pacientes con una hipervolemia mayor del 20%, aumenta 8.5 veces la posibilidad de muerte. Ok, tenemos nosotros, ya habíamos hablado de los biomarcadores. Ante una situación de función renal y que se presenta la lesión en ese ínter, existen biomarcadores de estrés que nos van a poder determinar antes de que tengamos las manifestaciones clínicas que se está presentando una lesión. También existen otros biomarcadores que se van a positivizar, que se van a hacer positivos o se van a hacer presentes cuando se presenta la lesión a nivel renal. Asimismo, otros biomarcadores, cuando ya hay una pérdida de la función renal, por ejemplo, si nosotros recordamos, para que tengamos incremento de la creatinina, pues debemos de tener al menos una pérdida del 50% de la función renal. En cambio, ya hay biomarcadores que de forma más temprana nos pueden predecir esto. La lesión renal aguda, cuando va a haber recuperación, bueno, mediante el monitoreo de estos biomarcadores podemos determinarlo. Nos vamos a ir un poco más rápido, no descuide un poquito el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los biomarcadores que se elevan en un principio ante una situación de estrés? El N-gal, sobre todo el N-gal urinario. Este es de los marcadores con los que se tiene mayor experiencia y con la gran ventaja de que antes de que se presente la lesión, va a estar elevado, que es una situación maravillosa. Así estos son dos, el TIM2 y este factor de crecimiento unido a proteínas. También cuando ya hay una presencia de lesión, estos biomarcadores, aparte de que se tiene una exfoliación celular y hay una liberación enzimática, este marcador de lesión renal 1, pero también en el examen de orina, presencia de albúmina nos puede estar diciendo que ya hay una lesión tubular y por eso esta no se está absorbiendo en este sitio, o la presencia de células tubulares ya nos estarían hablando de la lesión en ese sitio. Entonces también el simple general de orina, presencia de albuminuria, de glucosuria, que hablara de disfunción tubular, nos puede orientar hacia una lesión en este sitio. Desde luego que cuando hay una pérdida de la función, bueno, pues ya tanto la cistatina C como la creatinina se van a incrementar con una mayor sensibilidad y especificidad la cistatina C que la creatinina, pero desgraciadamente son marcadores que se presentan hasta que ya está la pérdida de la función. Y la recuperación sería cuando hemos estado monitoreando estos biomarcadores y esos empiezan a disminuir, o bien cuando disminuye o cuando van mejorando los volúmenes urinarios. Aquí en estos dos círculos negativos, vemos que el punto de encuentro es la presencia de inflamación, el estrés oxidativo y en la sepsis, tanto en la sepsis como en la insuficiencia renal, y que aquí se juntan estas dos situaciones. Tenemos a lo largo de la evolución y que pueden llegar a progresar hasta la insuficiencia renal crónica, cómo juegan o cómo se van presentando estos biomarcadores. Vemos que cuando tenemos un daño severo, el N-gal va a estar incrementando, recordando que este puede presentarse desde antes de que se presente el daño. También factores como la angiotensina 2 o la interleucina 2 van a estar, 18 va a estar elevado, y la presencia de eso nos puede orientar que el paciente
está evolucionando de un daño moderado a severo. Asimismo, cuando hay un daño severo y que el paciente tiene posibilidades de recuperación, tenemos que el N-gal va a estar en disminución, tanto el plasmático como el urinario, o que la persistencia de estos o el incremento de los mismos nos podrían hablar si estos van a incrementar en una progresión hacia la falla renal crónica. En esta imagen tenemos diferentes biomarcadores, pero vamos al N-gal a nivel sérico, en donde podemos ver que es el biomarcador que se eleva en forma más temprana. Eso estamos hablando que estamos en las primeras 24 horas y prácticamente en las primeras horas vemos un incremento considerable en la concentración del N-gal. Vean este pico, que está alrededor de las 6 horas y se va manteniendo, y conforme vaya avanzando la enfermedad, ya se mantiene o tiende a bajar si hay reparación, o si sucediera lo contrario, bueno, también subiría. Entonces, el N-gal es de los más importantes. Interleucina 18 también va a subir, pero lo hace posteriormente entre las 12 y las 18 horas. Algunos comentarios sobre estos biomarcadores, por ejemplo, la interleucina 18, sabes que es una es una citoquina proinflamatoria y que se une a diversas ligandas. Se encuentra en el túbulo contorneado proximal, fibroblastos, y también se presenta en los fenómenos de esquema de reperfusión. En posterior al uso del cisplatino, también va a incrementarla. En la corteza renal, los ácidos grasos ligados a proteínas se encuentran en la corteza renal y se expresan su gen también en el túbulo contorneado proximal. Tienen una función renoprotectora y esta función renoprotectora es promovida por las cadenas largas y muy largas de ácidos grasos. El N-gal se presenta en diferentes órganos y sin lugar a duda tiene un efecto nefroprotector, y quedamos que va a subir en las primeras horas. Es el biomarcador que hoy por hoy tenemos más de presentación más temprano. Este biomarcador de lesión renal se encuentra en los epitelios, en una proteína transmembrana, favorece la fagocitosis de cuerpos adoptóxicos, y junto con la interleucina 18 tiene un valor predictivo. La cistatina C es una proteína de bajo peso molecular que se elimina por el riñón. Es un buen biomarcador, pero también se presenta en una forma tardía. Podemos concluir que la sepsis tiene una fisiopatología compleja y causa disfunción de órgano múltiple. La insuficiencia renal aguda se relaciona a sepsis incrementando la mortalidad. Cumplimiento de objetivos evitan la progresión y la severidad de la insuficiencia renal aguda y por ende mejora el pronóstico. Fundamental el manejo de la volemia. En sepsis severa, las terapias extracorpóreas son una buena alternativa. Hoy por hoy seguimos contando con la diálisis peritoneal, con la hemodiálisis, con las terapias lentas de reemplazo, así como otros sistemas extracorpóreos donde se lleva a cabo una depuración de toxinas. Cada uno de ellos tiene su especificidad. ¿Qué es lo importante? Bueno, de acuerdo a nuestra experiencia y del hospital en donde nos encontremos trabajando, será tomar la decisión sobre cuál es la mejor opción. Desde luego que las terapias lentas son magníficas para el paciente gravemente enfermo, inestable, pero desgraciadamente su ejecución está limitado a algunos hospitales con ciertas características. Bueno, pues es lo que
quiero compartirles con un enfoque desde terapia intensiva hacia la nefrología. Y bueno, pues estamos aquí compartiendo el fallecimiento de nuestro amigo y maestro Mario Matos Martínez, que en paz descanse y un ejemplo de vida. Muchas gracias por la invitación, así como por su atención.